bienvenidos a su canal favorito Biblia Estudio TV, donde podrás aprender a estudiar, analizar, a escudriñar e interpretar correctamente la palabra de Dios, tal y como el Espíritu Santo la inspiró a los escritores bíblicos, reconociendo siempre la veracidad de la Biblia como su propio intérprete. En Biblia Estudio TV, nuestro propósito es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que el cuerpo de Cristo sea edificado hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Además, para que no nos dejemos llevar por doctrinas extrañas, jóvenes. Dice el autor de Hebreos que ya es tiempo de que dejemos la leche, porque el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Querido hermano y amigo, el mismo Jesús nos envía a que escudriñemos las Escrituras, y es por esta razón que hemos creado este canal, para que usted tenga la extraordinaria oportunidad de escudriñar las Escrituras juntos como un solo hombre. El propósito de estos estudios es prepararlos, capacitarlos para que puedan desarrollarse como líderes en la enseñanza de la palabra, en el conocimiento de la palabra y en la aplicación de la palabra en sus vidas, nuestras vidas. Dice Santiago que debemos de ser hacedores de la palabra, que no seamos como esos que escuchan la palabra de Dios y al momento la olvidan, sino que practiquemos lo que el libro de instrucciones de la vida nos enseña. Aprovecho para invitarle a nuestros cursos que empiezan en este enero del 2021, si el Señor así, ¿verdad?, nos lo permite. Vamos a tener unos cursos de capacitación en la interpretación de las profecías, una concentración en el libro de Apocalipsis, en Daniel y en los profetas. Vamos a escudriñar las Escrituras juntos, jóvenes, juntos. No es simplemente que usted se siente a escuchar, sino que vamos a discutir y aclarar toda duda que pueda haber en su mente. Cada pasaje oscuro lo vamos a aclarar. Usando las reglas de hermenéutica, analizaremos las cartas del Nuevo Testamento. Temas como la segunda venida de Cristo, la resurrección. Nos haremos preguntas como: ¿habrá vida en el cielo y en el infierno? Todas sus preguntas y dudas tienen respuesta y la Biblia se las va a contestar todas. Analizaremos las 70 semanas de Daniel también. Israel, ¿existe o no existe para Dios en el Nuevo Testamento? Además, vamos a analizar todas las representaciones del Antiguo Testamento y compararlas con el Nuevo Testamento. En este curso vamos a hacernos preguntas que nunca nadie las hace. Si en verdad estás interesado en aprender a interpretar las Escrituras, esta es una invitación gratuita. No tienes que pagar nada por estos cursos. Solicita información a nuestro correo electrónico, va a estar en la pantalla, bibliaestudiotv@gmail.com, y con mucho gusto te la enviaremos. Si todo esto es de tu agrado, te invito a que le des like o le des me gusta si no lo has dado a nuestra página, que tomes un segundo y le des like, ¿verdad? Que si no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, también te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que te mantengas informado acerca de todos los videos que subimos semanalmente. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. En este último video aprendimos, conforme a las Escrituras, dónde están los muertos.
Y pido disculpas a los hermanos que chocaron con esta enseñanza, que para ellos es una enseñanza nueva. Sin embargo, para los discípulos de Cristo y para toda la iglesia primitiva, esta era una enseñanza que todos habían aprendido del propio Jesús. Esta enseñanza, al igual que todas las enseñanzas que traemos para ustedes, ninguna son nuevas enseñanzas, jóvenes. Son enseñanzas que han estado desde el principio en la Biblia. Recordemos que la Biblia es su propio intérprete. Pero para que podamos llegar a la correcta interpretación de los textos bíblicos, es necesario una dedicación al escudriñamiento de la palabra. Hay que investigar, tenemos que hacernos preguntas y tenemos que atar cabos sueltos. Con nosotros usted va a aprender todo esto. Dios se va a glorificar en ustedes. Nosotros no podemos predicar por tradición, jóvenes, y mucho menos enseñar por tradición. Es necesario que aprendamos a predicar por convicción, por lo que la palabra de Dios nos enseña. Debemos de aprender a discernir una enseñanza tradicionalista y una enseñanza por convicción. Las enseñanzas tradicionalistas son pensamientos de hombres y por tanto debemos de cuestionarlas y no simplemente aceptarlas como buenas y válidas. Yo hablo lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Bueno, ya hemos analizado la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Si usted no ha visto el video, le invito a que lo vea. Hoy vamos a continuar con la segunda venida de Cristo conforme al concepto que tiene Pablo. Y continuamos con la segunda carta a los tesalonicenses. Pero antes de continuar, vamos a pedirle a Dios en oración que nos guíe. Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor amado, te damos gracias por la oportunidad que tú nos permites de poder estudiar tu palabra, de poder abrir tu palabra, tu santa palabra, Señor. Estudiarla, escudriñarla y profundizar en ella, Dios eterno. Te pido, Dios amado, que en este día tú te glorifiques en cada uno de nosotros, que tú, mi Dios, nos dé la sabiduría a todos, tanto el que está en aquel lado de la pantalla y también a mí, para que yo pueda enseñar tu palabra conforme a como el Espíritu Santo inspiró a los escritores bíblicos, Señor. Danos el entendimiento, la sabiduría, el discernimiento que necesitamos, Dios eterno. Ayúdanos también a tener una mente objetiva para que podamos entender tu verdad absoluta. Todo esto, Dios amado, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Así que vamos entonces rapidito a sacar el provecho, ya que estos videos se hacen máximo de 30 minutos. Y si se pasa, pues entonces tengo que dividirlo en dos. Antes de nada, quiero hacer un recuento porque tenemos que recordar que en la primera carta de Tesalonicenses, Pablo habló de lo que es el arrebatamiento. Y como le dije, la segunda carta o el propósito de la segunda carta era corregir un malentendido acerca de la segunda venida de Cristo que la iglesia tenía. Vamos hoy a ver qué Pablo le trae a esta iglesia como corrección o ampliación. Porque Pablo dice ahora viene Pablo y amplía el panorama cuando lo comparamos con Primera de Tesalonicenses. Sin salirnos. Recordemos que Pablo va a aclarar algo, no va a hablar de cosas nuevas ni de cosas diferentes. Tenemos que mantener el contexto, jóvenes, para que podamos entender las escrituras. Y vamos a leer rapidito en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, del 3 al 12. De todas maneras, yo lo voy a poner en la pantalla para que si usted no tiene la Biblia, nos vaya acompañando en la lectura. La Biblia mía tiene como el título: Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo.
Leemos para la gloria del Señor. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que os soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino, por el cual asimismo padecéis. Vamos a detenernos aquí un poquito. Pablo, ¿verdad?, reconoce la labor de la iglesia y también reconoce que esta iglesia está siendo perseguida y atribulada. Y la iglesia soportó todo esto, jóvenes. Al igual que la iglesia primitiva, nosotros también estamos siendo perseguidos y atribulados. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Es decir, que todos estos eventos que están aconteciendo en esta iglesia, Dios lo toma en cuenta. Por eso dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a lo que os atribulan. Y vosotros que sois atribulados, y viene ahora la parte importante, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Vemos aquí y continuamos hablando de lo mismo de 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Es decir, Pablo nos dice que el Señor se va a manifestar desde el cielo. Y expliqué la semana pasada que cuando habla del cielo y habla de Jesús, tenemos que entenderlo desde el trono. Jesús desciende desde el trono con los ángeles. Viene con los ángeles, no viene con nadie más. Y tenemos que analizar esto a la luz de 1 Tesalonicenses. Dice que viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo que además, ¿verdad?, de que cuando se manifieste el Señor, Pablo lo recoge aquí todo. Recuerden, Pablo está dando aquí un resumen. Por tanto, Pablo no va a decir, mira esto y después, no. Pablo está dando aquí un resumen de lo que va a acontecer. Pablo tampoco en esta carta le da detalles. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que los que se queden en la tierra después que Cristo haya arrebatado a la iglesia que se quede junto a los del mundo, van a sufrir retribución. ¿Por qué? Porque no conocieron a Dios, es decir, que no tuvieron una relación íntima con Dios, ni obedecen al evangelio. Estamos hablando y tenemos que mirarlo desde el punto de vista de las 10 vírgenes. 5 de ellas estaban con sus lámparas llenas de aceite y 5 con las lámparas con un poquito de aceite que no le alcanzaba para la boda, para ir a recibir al novio. Esa es la parábola. Y cuando fueron a comprar el aceite y regresaron, ya era tarde. Estos son lo que dice, no obedecen al evangelio, junto con todos los demás que no obedecieron al evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Dice Pablo que cuando Cristo venga aquel día, va a ser glorificado en sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Los que estamos aquí en la tierra, pues somos su iglesia. Y ser admirado en todos los que creyeron. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Es que vemos que en esta parte Pablo le está comunicando a la iglesia que Cristo viene desde el cielo y viene en llamas de fuego para dar retribución a los que no obedecieron el Santo Evangelio. Resumen. ¿Okay? Ahora vamos a entrar en el texto fuerte, en el texto donde Pablo explica con más detalle. Y se lo advierto desde ahora, Pablo no da su visión completa. Recuerden que Pablo nos da porciones, lo que se le ha sido revelado. Dice 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Y esto vamos a ir básicamente texto por texto. Ahora Pablo le va a ellos a corregir el malentendido que ellos tuvieron en la primera carta. Dice Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Está hablando aquí de la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. Recuerden que en 1 Tesalonicenses dijo que íbamos a ser arrebatados, llevados primero los muertos en Cristo, y luego nosotros íbamos a ser arrebatados y nos íbamos a juntar en las nubes, en el aire con el Señor. Esa es nuestra reunión con Él. Dice, y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por la palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros. Y cuando hablo aquí, ni por espíritu, se trata de personas. ¿Okay? Este espíritu tenemos que mirarlo como gente. Es decir, que cualquier persona que venga a decir otra cosa que no sea lo que han aprendido, no le pongan caso. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Así que Pablo está consciente de que Cristo no va a venir en ese tiempo. Pablo está bien consciente porque dice, mira, el Señor no está cerca. La venida del Señor no está cerca. ¿Qué es lo que pasa? Que habían unos judaizantes y habían otros de la circuncisión que estaban diciéndole al pueblo que Cristo había venido. Y el pueblo estaba confundido. No, Pablo dice, no, Cristo no viene ahora. No se conturben con eso. Nadie os engañe en ninguna manera. Y aquí entonces donde viene el texto. Pablo dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién no vendrá? Obviamente, el contexto está hablando de la venida de Cristo. Dice que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y esta apostasía tenemos que relacionarla a Mateo 24:12, donde dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Y eso de que se estaba enfriando es significado de que estuvo en un tiempo caliente. El amor, ¿a quién? El amor a Cristo. Cuando el amor por Cristo se va enfriando, nos vamos alejando, estamos apostatando. Y cuando venimos a ver, hemos apostatado y hemos abandonado a Cristo. Dice, antes que venga la apostasía, es decir, que dos cosas deben de ocurrir antes que venga el Señor a levantar a su iglesia. Bien clara, la apostasía y la manifestación del hijo de pecado, del hombre de pecado, el hijo de perdición. Espero, ¿verdad?, que en el texto 3 lo hayan entendido claro, porque la Biblia es clara. La Biblia no fue escrita para confundir. La Biblia es clara y ella es su propio intérprete. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Pablo aquí continúa dando un resumen. Vamos al verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿De quién está hablando aquí? Bueno, está hablando aquí del hombre de pecado. Dice que tanto que se sienta, porque este tipo va a odiar todo lo que tenga que ver con Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del templo de Dios? En el Nuevo Testamento, jóvenes, ¿dónde está Dios? ¿Cuál es el templo donde habita Dios? Vamos a buscarlo porque la Biblia nos da la respuesta. Busquemos 1 Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La pregunta vuelve otra vez. ¿Quién es el templo de Dios? ¿O dónde está el templo de Dios? Pues el templo de Dios, dice Pablo, que somos nosotros. Vamos a 2 Corintios 6:16, que también nos abunda un poquito. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, nosotros, y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿de qué templo estamos hablando aquí? ¿De qué templo? No podemos, ¿verdad?, con todo el respeto de las personas que entienden o que creen que aquí se refiere al templo físico que se va supuestamente a construir en Israel. No. Recuerden que Dios, cuando Cristo murió, se rompió el velo y ya el templo no es necesario, ni los sacrificios, y en el 70 lo destruyó. No hay más templo. Ahora Cristo viene a morar en nuestros corazones y somos el templo de Dios. Ahora bien, vamos a ver qué quiso decir que esta persona dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. Bueno, dice, el cual se opone y se levanta
contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Cuando hablamos de este hombre de pecado, tenemos que asociarla, jóvenes, porque estos textos tenemos que atar los cabos. Tenemos que asociarla a la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13. ¿Qué es lo que pasa? Que este hombre o este sistema, obviamente un sistema tiene que tener un hombre a la cabeza, va a tratar de influenciar en las mentes o corazones de la iglesia. Somos templo. Recuerden, jóvenes, y esto tenemos que tenerlo siempre presente, que todo lo que nosotros enfrentamos en esta vida, todo lo hacemos por procesos mentales. Punto. No hay otra manera. Satanás también trata de entrar a nuestros corazones, a nuestras mentes. Mente y corazón es lo mismo. Uno dice mente, otro dice corazón, pero cuando Dios habla del corazón, se está hablando de todo lo que forma la persona. Dice, va a tratar de influenciar en las mentes o corazones de la iglesia por medio de la bestia que sube de la tierra. Cuando leemos Apocalipsis 13 dice, ¿verdad? Y lo tengo por acá. Dice que la bestia que sube de la tierra ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? Pues la bestia que sube del agua o que sube del mar. La segunda bestia, que la bestia que sube de la tierra ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Es decir, que la primera bestia, aunque es el poder, no está como si tuviera como detrás de bastidores. Porque tiene a una persona que va a ejecutar todo lo que él quiera. Y estamos hablando de la bestia que sube de la tierra. En presencia de ella y hace, y aquí tenemos que entender esto, estoy hablando de Apocalipsis 13, el 11 y el 12, en presencia de ella y hace, es decir, que cuando dice y hace, es que obliga arbitrariamente que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue esa.